Hola, hola traders, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es revisar y realizar esa sesión de psicotrading que he llamado el cuadrante de las emociones y ante el miedo y la curiosidad. Entonces vamos a revisar en qué consiste este tema. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es validar cuáles son los cuadrantes de las emociones o en qué zonas estamos en un momento determinado y cuál es la zona ideal para hacer trading. Ahí es donde está como la clave de eso. Entonces, ¿en qué consiste el cuadrante de las emociones? Es un cuadrante o un eje en donde tenemos la intensidad de la emoción y la carga de esa emoción. Entonces, lo que voy a intentar hacer hoy es primero identificar qué es cada zona, cómo estamos activados en cada zona y qué emociones se presentan en cada zona, cómo pasar de una zona a otra, ¿cierto? Y cuál es la zona ideal para hacer trading y cuál es la zona ideal en la que yo tengo que parar, en donde yo tengo que decir, aquí yo no puedo hacer trading, listo. Entonces, vamos a empezar con la primera zona. La primera zona es la zona azul. Entonces, lo primero que hay que considerar aquí, hay que tener claro, es que siempre tenemos un estado emocional. O sea, nosotros o estamos tristes, o estamos felices, o estamos aburridos, o estamos contentos, o tenemos ira o no. O sea, no hay manera de eliminar las emociones. Es decir, imagínense, yo les he dicho esto varias veces, imagínense cómo sería sentir no sentir nada. ¿Cierto? O sea, o uno tiene hambre o está lleno. Entonces, lo primero es entender que las emociones son información que nuestro cuerpo utiliza para la toma de decisiones. Recuerden que normalmente cuando nos sentimos amenazados en el mercado, ¿cierto? La mente tiene tres opciones o la mente primitiva, ¿cierto? O se paraliza, o huye, o ataca, que es básicamente lo que hemos visto pues en el tema de la gestión emocional. Entonces, lo primero es entender que las emociones nos dan información y el cuerpo, la mente, las utiliza para tomar decisiones. Entonces, es imposible eliminar las emociones. Lo que tenemos que hacer es entender, o tenemos que entender es que están ahí para que jueguen a nuestro favor. Entonces, aquí lo más importante y lo clave es identificar en qué zona estamos y cómo hacer para pasar de una zona a otra en donde sea la zona de nuestro mayor interés. Listo, entonces voy a explicarles qué es cada zona, qué se manifiesta en cada una y cómo trabajar en ella. Listo. Entonces, la zona azul es este cuadrante de acá y esa zona es cuando tenemos una emoción muy elevada de carga positiva. O sea, la intensidad es alta, pero es de carga positiva. Entonces es lo que uno dice que llama o dice que es una emoción buena. O sea, esta es la zona en la que estamos como en flow, en donde tenemos como fluidez. Entonces, en este estado somos capaces de acceder a nuestros mejores recursos, tanto mentales como físicos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros operemos en este estado. O sea, este es el estado ideal para estar delante de la pantalla. O sea, aquí tomamos decisiones razonadas que van en dirección de nuestro mejor interés. ¿Por qué? Porque aquí es cuando uno dice que está como en flow, que está como en la zona, donde tenemos una emoción elevada, o sea, estamos elevados emocionalmente, pero de manera positiva. Listo, entonces la zona azul es la zona donde nosotros tomamos mejores decisiones y tomamos decisiones razonadas, cuando estamos en fluidez, cuando estamos en flujo. Listo. Entonces, primera medida, la zona ideal para operar es esta, donde tenemos una emoción elevada, pero de carga positiva. Listo. La zona roja, que es la contrapartida de la zona azul, es esta de este lado, es donde tenemos una emoción muy elevada, pero de carga negativa. O sea, son emociones muy intensas, pero negativa. Entonces, cuando un trader entra a la zona roja, o sea, que tiene emociones muy intensas, pero negativas, ahí no tomará buenas decisiones. O sea, normalmente un trader que opera acá, en la zona roja,
toma decisiones desde el miedo, ¿cierto? O sea, puede estar aquí irritado por tener una serie de operaciones negativas, puede estar frustrado, puede estar agobiado, puede querer vengarse del mercado. Entonces, aquí la pregunta es, un trader que intenta operar de manera consistente en zona roja, ¿ustedes creen que lo logrará? O sea, un trader que opera desde acá, sabiendo que la mejor No, zona, nunca. nunca, ¿cierto? Sabiendo que la mejor zona para operar es estar aquí, o sea, con emociones de una intensidad elevada, pero de carga positiva, ¿sí o no? Entonces, aquí la cosa es que yo necesito ser capaz de identificar cuando estoy en zona roja. Listo. Y necesito saber salir de ahí. Ahí es donde está la clave. Mejor dicho, cuando yo identifique que estoy en la zona roja, no puedo operar o no debo operar. La decisión de operar es una decisión personal, ¿cierto? Pero cuando yo identifique que estoy en una zona roja, o sea, que tengo una emoción muy elevada, pero de carga negativa, o sea, estoy irritado, tengo mucha rabia, estoy agobiado, me quiero vengar, yo tengo que identificar eso, hacerlo consciente, porque acá no podemos, no debemos operar. Listo. Entonces hemos visto dos Juan, por zonas. ejemplo, yo lo identifico, pero no soy capaz de parar. Perfecto. Enseguida miramos unas estrategias como para identificarlas y para saber cómo pasarnos. Listo. De todas maneras, ahí hay unos, en los videos anteriores, Carlos, hemos explicado estrategias para utilizar fuera de la pantalla y dentro de la pantalla. O sea, cómo controlar las emociones cuando estoy al frente y cuando estoy por fuera, que es un tema, digamos, de control emocional o lo que llaman secuestro emocional. Listo. De todas maneras, aquí vamos a dar algunas estrategias y algunos elementos que nos pueden servir para identificar cuando estamos en la zona roja, ¿cierto? Y qué hacer cuando estamos allí. ¿Listo? Porque, o sea, ¿qué pasa? Listo. ¿Qué pasa? Cuando uno está en la zona roja hay tres cosas. El secuestro emocional, ¿cierto? Que hemos validado algunas estrategias para trabajar por fuera y por dentro. Lo otro son los sesgos cognitivos y lo otro son las historias personales. Ahí hay un montón de elementos en donde uno dice, o el tema es un tema de las historias que yo me cuento, o sea, de mis creencias limitantes, o es que mi mente actúa a través de los sesgos cognitivos, o realmente es que me secuestra la amígdala, ¿cierto? O sea, cuando entra la mente primitiva y lo que hace es que bloquea la mente racional y ya me secuestra la amígdala, entonces tomo la decisión desde la emoción. ¿Listo? Entonces, hemos visto dos zonas. La zona azul, que es una zona elevada, una zona de emoción elevada, pero de carga positiva. La zona ideal para operar. Listo. La zona roja es la contrapartida de la zona azul. O sea, lo que tiene que hacer el trader es evitar pasar de la zona azul a la roja o hacer operación o operar desde la zona roja. Listo. La otra zona es lo que llaman la zona verde. Entonces, esta zona de acá abajo es donde tenemos una activación emocional baja con carga positiva. ¿Qué significa esta zona o qué es lo que pasa acá? Aquí es cuando estamos relajados, cuando estamos sosegados, cuando estamos centrados, cuando nos sentimos bien. Entonces, esta zona verde es ideal para iniciar nuestra jornada de trading. O sea, aquí nosotros realizamos el premercado, realizamos nuestra rutina premercado. O sea, lo ideal es iniciar la jornada en la zona verde, o sea, sosegados, relajados, y pasar a la zona azul. Entonces, aquí nosotros en la zona verde hacemos nuestra prerrutina, pero esta zona también es súper importante porque en esta zona nosotros revisamos y analizamos nuestra operativa por fuera del mercado. O sea, la zona verde es como la zona de regeneración. Aquí es donde uno aprende. Cuando uno está por fuera, cuando uno hace la revisión de la entrada, ejecuté bien, estoy ejecutando un setup de alta probabilidad, estoy apoyado del contexto, realicé mi ficha de contexto sistemático, estoy haciendo la estructura bien, marqué mis zonas correctamente, en qué punto o en qué nivel de anclaje del precio estoy. O sea, aquí en la zona verde es donde yo estoy más relajado. Y es aquí donde aprendemos. O sea, imagínense hacer
una revisión postmercado en la zona roja, irritado, con rabia, no es posible. Es aquí donde uno aprende. Entonces, por eso es que uno recomienda que cuando yo vaya a hacer la revisión del mercado, yo ya haya tenido un tiempo por fuera de las pantallas. Es decir, cuando yo voy a hacer el análisis de nuestra operativa, ya tengo que haber pasado algún tiempo, algunas horas, porque ahí es donde ya mi regulación emocional está, digamos, como nivelada, ¿cierto? Entonces, es muy importante, si ustedes se dan cuenta, yo normalmente antes de operar hago mi respiración diafragmática, hago una respiración de 3 a 5 minutos, reviso cuál es mi visión, por qué estoy haciendo, mi por qué y mi para qué, por qué estoy haciendo trading, ¿cierto? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es mi objetivo de la jornada? Pongo mi música relajante, hago mi respiración. Eso es activarme para pasar de la zona verde a la zona azul. O sea, lo ideal es que yo sea capaz de mantenerme en estas dos zonas. Pasar de la zona verde a la zona azul para operar y luego devolverme para allá en un estado de relajación, de, digamos, de sosegamiento. Cuando yo estoy centrado, ya puedo revisar qué hice bien, qué no hice tan bien, cuáles son las oportunidades de mejora. Ustedes saben que en el trading, si no hay errores, no se aprende. O sea, el trading se aprende a base de errores. No hay ningún otro camino. Se aprende a base de errores. Pero esos errores no pueden volverse un hábito. Yo tengo que corregirlos, plantear mi acción de mejora y seguir adelante con el tema. Entonces, hasta este momento hemos visto tres zonas, ¿cierto? La zona azul, que es la zona ideal para hacer trading. O sea, es la zona donde yo tengo una emoción elevada, pero de carga positiva. La zona roja es la que no puedo permitir o en la que yo idealmente no debería hacer trading, donde tengo una emoción muy elevada, pero de carga negativa, donde opero con miedo, donde no tomo buenas decisiones, donde estoy irritado, ¿cierto? Donde me quiero vengar. Y la zona verde es la zona de activación, digamos, premercado o la zona de activación hacia la operativa. Dale, Javi. Juan, una pregunta o más bien una inquietud, digamos que bajo lo que indicas de la zona verde, que de alguna manera, pues digamos que eh, hay una, hay una carga mayor que pues obviamente de alguna forma pues me está conllevando como a ese nivel de concentración y disposición, pero hay una intensidad emocional baja. Por el contrario, no podría llegar a ser esa la zona ideal, en el sentido de que cuando de alguna, obviamente la emoción siempre va a ser, es algo inherente al ser humano, pero si esa emoción, independiente de que sea, si la emoción es positiva, perdón, si la carga es positiva, pero la emoción es baja, Ajá, digamos que al final, digamos que es como, yo lo asemejo como al tema de un bot, porque al final el bot es sin sentimiento, en el ajá, sentido de que digamos que eh, cumple unas precondiciones que tiene definida el algoritmo y ejecuta. ajá, Para mí pudiese llegar a ser ese como el estado ideal, que obviamente, pues, obviamente para uno como ser humano, pues no es, pero digamos que ese no pudiese llegar a ser, porque pues puede que en el tema de intensidad de emoción esté supremamente positivo, que puede llegar a pasar esa línea delgada, de pronto ya la sobreconfianza, sí, poniéndolo como ejemplo. Entonces, no sí, sé, veo ahí que de pronto, pues que la zona azul es válida por lo que explicas, pero veo como esa delgada línea entre el punto de operación, que al final la zona verde también pudiese ser óptima para operar. sí. Es muy importante lo que acabas de mencionar y lo que acabas de decir, Javi. Hay varias cosas ahí, hay varias cosas ahí. La primera es que cuando hablamos de la zona azul, cuando decimos que es una emoción, digamos, elevada, es porque yo tengo foco o estoy supremamente concentrado en lo que está haciendo el precio, por ejemplo. ¿Cierto? En cambio, en la zona verde, yo estoy relajado, a mí no me importa lo que está haciendo el precio, estoy tranquilo y es cuando yo aprendo. O sea, la zona verde es como la zona de estudio, la zona de aprendizaje
Y la zona azul está más enfocada como a la mente racional, a donde yo estoy enfocado sin el secuestro de la amígdala. Así está como relacionado. ¿Sí me explico? O sea, Ok, sí, sí. la zona verde es como, es una zona de, como donde yo estoy tranquilo, estoy relajado, no tengo, digamos, eh, el precio o no necesito un estado como de foco y de concentración, que es la zona azul. Porque cuando yo hablo de intensidad de la emoción, yo estoy enfocado, ¿cierto? Estoy con una confianza o digamos con una certeza de que tengo una esperanza matemática positiva, ¿cierto? Ahí estoy en la zona azul. Ya la zona verde es en la zona donde yo estoy tranquilo, donde leo, donde repaso, donde no estoy al frente de la pantalla, pero estoy con disposición de aprender, ¿cierto? Con disposición como de analizar lo que pasó. Entonces, por eso se habla como de pasar de acá a acá, de la zona azul a la zona verde y de la zona verde a la zona azul, como mantenernos Ah, aquí. ok, ok, sí, ya, ya. Listo. De pronto sí me queda como más claro ahí como el contexto, pues como del propósito de esas dos son listos. Perfecto. Ahora lo que sigue, ya vimos la zona roja, ¿cierto? Que la idea es que no operemos, no operemos en esa zona. Y la otra, la última, es la zona negra. La zona negra es una zona de baja intensidad, pero de carga negativa. Entonces, la carga negativa nos habla de emociones que no nos dicen nada, o sea, que no nos gustan. Y la intensidad emocional pequeña nos habla de estar quemados. Ese es como el término como coloquial. En este punto está el trader que no disfruta de su operativa. O sea, cuando, mejor dicho, no se la pasa bien operando, ni analizando, ni sacando conclusiones, ni trabajando sobre sus áreas de mejora. En esta zona probablemente terminamos abandonando. O sea, el trader que pasa por estas tres zonas y permite o se queda acá y no pasa a la zona verde de nuevo, es lo que llamamos como el trader quemado. O sea, el que ya aquí uno aquí está aburrido y tiene una carga muy, muy negativa. O sea, son baja intensidad en las emociones y de carga negativa. Aquí digamos que nos da como pereza. Ya no lo disfrutamos, ya cuando estamos operando no estamos tranquilos, no disfrutamos haciendo un análisis. Es cuando, digamos, ya no disfrutamos el tema, aquí estamos a punto de renunciar. ¿Qué es lo que pasa? El 90% de los traders, el 90% de los traders pierde el 90% de su capital en los primeros 90 días. Y sucede cuando operan desde acá y pasan a la zona negra. Entonces, o aquí se devuelven a la zona roja, operan desde aquí, que ya sabemos que es lo incorrecto, y se vuelven a la zona negra. Entonces se mantienen intercambiando la intensidad de las emociones, pero siempre negativamente. Entonces lo que hay que hacer es pasar de acá o identificar cuando estamos aquí y mantenernos en la zona azul y en la zona roja. Listo. Entonces, el trading debe ser una actividad de carga positiva, ¿cierto? Estar en zona azul el máximo tiempo posible y ser capaz de pasar a la zona verde. Cuando estemos haciendo trading por acá. Listo. Cuando uno dice, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando uno está haciendo trading o está al frente de las pantallas y pasa a la zona verde, que se le puede pasar una operación. Por ejemplo, se desconcentra. Entonces, se relaja en la intensidad, se desconcentra y se le pasa la operación. Es como pasar de la zona azul a la zona verde, listo. Yo aquí tengo que estar súper concentrado, enfocado, relajado, pero concentrado, ¿cierto? Enfocado en lo que está haciendo el mercado, ¿cierto? En la información que me está entregando. Entonces, no es que debas eliminar las emociones, sino que lo que tenemos que hacer es disponernos a estar la mayor parte del tiempo con determinado tipo de emociones. Listo, entonces la pregunta ahí es, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo hago yo para estar en el cuadrante verde o en la zona verde y en la zona azul todo el tiempo? Entonces, yo les voy a poner el siguiente ejemplo. El trading es un deporte de alto rendimiento. Es un deporte de alto rendimiento. Entonces, no un deporte, es una actividad de alto rendimiento, como un deporte de alto rendimiento. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Un deportista de alto rendimiento
¿Qué hace antes de una final? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se entrena? O sea, no es lógico que un deportista de alto rendimiento que tenga una final mañana no duerma bien, por ejemplo. No es lógico que se vaya de fiesta, por ejemplo, hoy, si tengo un juego muy importante mañana. Exactamente lo mismo pasa con el trading. O sea, imagínese un deportista de élite que llegue a la final o llegue a un juego muy importante, pensando en la discusión que tuvo con la esposa o con su pareja o con su vecino o pensando en la salud de sus padres, cómo se va a desempeñar, ¿cierto? Entonces, el trading es igual. Lo que pasa es que como hay tanto marketing esperanzador y como esto muchas veces no se toma en serio como una real profesión, pasa eso. Entonces, ¿cuál es el músculo más importante del trader? El cerebro, ¿cierto? Su mente, así como el del futbolista, sus piernas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trader? Fortalecer la mente. Ese es el músculo más importante, o sea, ese es el arma. Ese es el arma. Entonces, yo tengo que prepararme para las sesiones de trading. Tengo que dormir bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que estar enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es disponernos para acceder a nuestro máximo recurso. Por ejemplo, rutinas premercado, una buena alimentación, un buen descanso, una salud mental, estar en flow, estar en flow. Y muchas veces lo que la gran mayoría de traders hacen es que se van de fiesta al día anterior y llegan a operar, ¿cierto? O pelean con su pareja y se sientan a operar. Eso no está bien, porque es lo mismo que un deportista de alto rendimiento, o sea, es una actividad de alto rendimiento, es una actividad seria, no es un hobby. Si el trading se toma como un hobby, mejor váyanse para el casino. Esa es la verdad. Pero es una actividad de alto rendimiento. Entonces, lo que uno tiene que hacer antes de sentarse a operar es lo siguiente: preguntarnos en qué estado emocional nos encontramos. O sea, la pregunta es, ¿en qué estado emocional te encuentras? ¿Y qué debo hacer para acceder al máximo rendimiento? O sea, estoy aquí en zona roja, ¿qué tengo que hacer? Estoy aquí en zona negra, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Porque si yo estoy en zona negra, si estoy a punto de renunciar o si estoy en ese momento en donde ya no disfruto nada, lo que tengo que hacer es trabajar en mí y no tanto en el mercado. O sea, no es un tema de trabajar en la estrategia o en buscar los indicadores, sino que aquí y aquí yo tengo que trabajar es en mí, en el trader, o sea, en el yo con yo. Listo. Entonces, aquí hay un tema, o sea, si no duermes bien, si te acuestas preocupado, si no descansas lo suficiente y al otro día abres el computador, ¿cómo están tus emociones? O sea, vamos a operar bien. ¿Cuál sería como el resultado de eso? ¿Sí me explico? Entonces, voy a ponerles un ejemplo, por ejemplo, lo que yo hago. O sea, ¿cómo llego yo a la zona verde? Yo me voy a sentar a operar. Lo que yo tengo que hacer es intentar estar aquí antes de operar para brincarme a la zona azul. Entonces, ¿cómo llegar a la zona verde? Por ejemplo, el tipo de música que escucho yo cuando estoy operando. ¿Cómo está mi espacio? Mi espacio está organizado. Opero sin bañarme. Muchas veces la gente hace eso. O sea, es como un trabajo, ¿cierto? Es como el respeto a uno mismo. ¿Cómo opero yo? Por ejemplo, un repaso de tus para qué. Entonces yo, por ejemplo, todos los días, cuando me dispongo a operar, miro cuál es mi para qué, cuál es mi visión, ¿cierto? Repaso mi plan de trading. Ah, bueno, esos son mis setups, retroceso más disminución de volumen, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Si puedo hacer una meditación rápida, si puedo hacer un ejercicio de respiración. En ese momento activo mi zona verde. Entonces fíjense que si yo estoy en la zona roja y tengo que pasarme a la zona verde, lo que tengo que hacer es esto, ¿cierto? Pongo la música relajada, hago ejercicios de tapping si es necesario, repaso mi visión, para qué estoy haciendo trading, cuál es mi para qué y mi por qué. Repaso mi plan, le pongo un objetivo a la sesión, medito, respiro y aquí activo la zona verde. Entonces, fíjate ahí con la pregunta que me hacías ahorita, Javi. No necesariamente tengo que estar aquí para operar, pero sí es ideal pasar por aquí antes de.
¿cierto? Porque ya después me dispongo a pasarme a la zona azul. O sea, a que se me generen emociones, las emociones elevadas, pero de carga positiva. Pero cuando hablamos de elevadas es de foco, de concentración, de la mente racional, ¿cierto? De la decisión racional. Listo. Entonces, ahí la cosa de lo primero es, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a la zona verde? Entonces, de esta forma nos podemos mover de la vida fuera de los mercados a la operativa en vivo. O sea, activando esta zona para estar tranquilos, sosegados y luego activar la zona azul para poder operar. Listo. Cuando ya estamos en la pantalla, pasamos de la zona verde a la zona azul. Listo. Entonces, ahí hay una forma como de activación de la zona verde. Ahora, ¿qué hacemos si estamos en zona roja? O sea, carga emocional elevada con tono negativo. Carga emocional elevada con tono negativo. Listo. Lo primero que uno tiene que hacer o la clave es monitorear la acción del precio y tus emociones. O sea, aquí la clave es no permitir que las emociones que identifican traspasen el umbral de activación y tomen el control, o sea, tomen el mando. Cuando eso sucede, yo tengo que parar y tengo que volver a la zona verde. En caso tal. ¿Por qué? Porque en esta zona las emociones son de carga negativa. Entonces, por ejemplo, una emoción puede ser la euforia, o sea, está sobreactivado. Por ejemplo, la sobreconfianza con carga negativa. Uno puede tener aquí sobreconfianza, una emoción alta pero con carga negativa. ¿Sí o no? Ojo, ojo. Si estás entrando en zona roja, debes ser capaz de darte cuenta y no permitir que esa emoción tome el control. Cuando la emoción toma el control en la zona roja, está el secuestro de la amígdala y ya las decisiones son tomadas por la mente primitiva. O se huye, o se ataca, o se paraliza. Listo. Entonces, aquí hay un tema de autosabotaje también. O sea, ahí, digamos, respondo a lo que mencionaba ahorita Carlos. Si eres capaz de identificar cuándo estás en la zona roja y cuándo tienes que parar, ¿cierto? Porque lo que está sucediendo quizás es que la activación emocional está traspasando el umbral de control, o sea, el umbral de activación, perdón, y ahí es cuando toma el control. Entonces, yo tengo que ser capaz de darme cuenta y de no permitir que esa emoción tome el control. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Estás irritado, entonces, porque perdiste una operación, que era una entrada perfecta, o sea, entraste en el setup perfecto, con todo el análisis a favor del contexto, un retroceso bonito, ya había cazado la liquidez del alto y del bajo de London, ya había consolidado un setup perfecto, ¿cierto? ¿Qué sucede? Perdiste la operación. Aquí el tema es que la irritación tiene que ver más contigo que con la entrada. El mercado no tiene nada que ver con eso, es un tema de probabilidad. Entonces, esa irritación o esa emoción, muchas veces de carga negativa, no tiene nada que ver con el mercado. Es más, esa emoción se va a ir, esa emoción va a desaparecer, o sea, esa emoción es momentánea. Entonces, tiene que ver más contigo que con la entrada. Por lo tanto, el identificar ese aspecto es el primer paso para intentar salir de la zona roja. Listo. ¿Qué es lo que hace uno? Si uno está irritado, lo que uno tiene que hacer es reflexionar y pensar por qué. O sea, ¿por qué estoy irritado? ¿Qué tiene que ver que haya una operación perdida o dos o tres seguidas conmigo? ¿Cuáles son las creencias limitantes que yo tengo? Listo. Una de las mejores formas de salir de la zona roja es alejarse y hacer una respiración consciente. O sea, cuando yo identifico, es una de las mejores formas, hay muchas, pero cuando yo identifico que está a punto de activarse la emoción y que va a tomar el control, me paro de las pantallas, o sea, me alejo y hago una respiración consciente. Lo que pasa es que muchas veces nos autosaboteamos, o sea, sabemos que tenemos que hacer, pues no lo hacemos y dejamos que la emoción se apodere de nosotros y traspase el umbral de activación. O sea, no lo hacemos porque nos autosaboteamos, porque nadie nos está mirando, entonces seguimos ahí. Pero esa es la clave, o sea,
Yo tengo que saber y tengo que entender cuando estoy en la zona roja y qué tengo que hacer para pasar de la zona roja a la zona verde. O sea, yo tengo que tratar de brincarme de acá a acá. Y una de las mejores formas es alejándose de la pantalla. Si entras en una operación y te sientes nervioso, aléjese de la pantalla, déjela, déjela. Si tiene la ventaja estadística, yo, pero bien, el mercado puede hacer lo que quiera. Y no necesitamos saber qué va a ser el precio para ganar dinero. Eso está totalmente demostrado. No necesitamos saber qué va a pasar mañana para ser rentables, para hacer plata. O sea, no necesitamos saber, no necesitamos adivinar el futuro. Listo. Entonces, esto es lo que tenía para el tema del cuadrante de las emociones. Y les voy a mostrar el otro temita que se llama, ante el miedo, la curiosidad. Ante el miedo, la curiosidad. Mira una cosita aquí, creo que ahí, ante el miedo, la curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Eso me parece una cosa súper bonita porque tiene que ver como con lo que la mente se dispone cuando tiene una emoción contraria. Entonces, aquí el tema es, no querer sentir miedo es como yo les digo, vengan, no piensen en un elefante verde. ¿En qué piensa la mente en ese momento? En el elefante verde. O sea, si tu objetivo es no pensar en ese elefante, lo primero que va a hacer es pensar en él. Entonces, decirte que no tendrás miedo en perder esa operación, te pondrá directamente en las puertas de ese miedo. O sea, yo digo, no voy a tener miedo. Lo que va a hacer es eso, te va a dar miedo. Decirte que no vas a tener miedo a equivocarte, a no lograrlo, a no ser buen operador, te hará sentir justo lo que quieres evitar. Eso es un tema súper bacano. Entonces, algo mucho más práctico para no sentir la emoción del miedo es sustituirla por una emoción distinta. Y lo ideal es que sea la contraria, la contraria. Yo les hago la siguiente pregunta. Usted puede sentir dos emociones contrarias simultáneamente. O sea, usted no puede sentir gozo y pena a la vez, o furia y paz, o aburrimiento y diversión, o aceptación o rechazo al mismo tiempo. Ante una situación usted no puede. O sea, usted está triste o feliz en ese momento, ¿cierto? De acuerdo a una situación. O sea, usted no puede sentir las dos cosas a la vez. Emociones contrarias simultáneamente no existe. O sea, eso no se puede. O estás en un punto A o estás en un punto B. O estás, tenés mucha furia o tenés paz interior. O estás muy aburrido o estás feliz. O aceptas o rechazas, ¿cierto? O hay gozo o hay pena, pero no a la vez. Entonces aquí está la clave, porque la emoción contraria al miedo, la emoción contraria al miedo es la curiosidad. Y ahí hay un poder impresionante, porque la función nuestra como operador es sustituir el miedo por curiosidad, porque yo no puedo sentir las dos cosas a la vez. No puedo sentir miedo y curiosidad, porque la emoción contraria al miedo es la curiosidad. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que si nosotros estamos interesados realmente en la acción del precio y en el movimiento que nos muestra el mercado, en lo que hace el precio en las temporalidades de tus sistemas, ¿dónde está el espacio para el miedo? O sea, yo voy viendo el precio y voy viendo, cambié la estructura, cambió mi punto de control, estoy en una tendencia alcista neutralizada, la vela me cerró como una B3 pero no tiene volumen creciente, es una A1 pero no tiene volumen mayor a las dos anteriores, la oferta tiene disminución de volumen, por lo tanto no tengo intención de la oferta. Ahí donde está el espacio para el miedo. Estoy ante la curiosidad y la curiosidad ante lo que está haciendo el precio. Me voy a otra temporalidad, ya validé las zonas de oferta y demanda, etcétera. Entonces, si te mantienes abierto a la información que entrega el precio, libre de juicios, te librarás del miedo. Les digo que esto tiene un poder brutal. Tiene un poder brutal. O sea, uno no se dice no voy a tener miedo, sino que se dice voy a interesarme verdaderamente por lo que era el precio. ¿Qué hizo la vela que acaba de cerrar? Me está indicando algo. He tenido velas direccionarias tanto tiempo, tantas veces. Está formando QHH. Es huella institucional. Es un sprint, es un uptrust. ¿Cómo es el volumen? ¿Dónde se produce el cierre de la vela? Estoy en un nivel de anclaje, en un nivel relevante. Eso que yo hago durante la operación sustituye el miedo, porque ante el miedo, la curiosidad es una emoción que es como la contraparte del miedo. Y yo no puedo sentir las dos cosas a la vez.
O sea, dos emociones contrarias no las puedo sentir. Entonces, la cosa es que si sientes curiosidad, si yo estoy curioso ante lo que me está mostrando el precio, esa emoción desvanece cualquier aproximación de la emoción del miedo. ¿Por qué? Porque no puedes estar en dos estados emocionales al mismo tiempo. Mejor dicho, en la curiosidad no puedes sentir miedo. Entonces, eso es básicamente lo que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva, que lo pongan en práctica, que sea útil para ustedes. Este video, pues como les mencioné, lo voy a compartir en YouTube. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos.